Comenzamos nuestra serie de invitados con un médico infectólogo, el doctor Fernando Mejía, al que saludamos en RPP. Muy buenos días, doctor Mejía. Buenos días, Carlos, Fernando, gracias por la invitación. ¿Qué cosa es lo que se está haciendo mal, doctor Mejía? O bien, ¿cuál es la razón por la que estamos atravesando este mes de abril, que es el peor de los que llevamos vividos hasta ahora en términos de número de infectados y muertos? Sí, es un mes terrible porque hay un número de contagios y de muertes excesiva a lo largo de toda la pandemia, ha sido el más alto. Creo que hay varios errores que van desde la parte de enfoque del Estado, así como desde el punto de vista individual. O sea, después de más de un año de pandemia, hay mucha responsabilidad individual en las personas. O sea, cada persona tiene que ser consciente de que este virus es más agresivo, infecta mucho más y puede ser más letal, y por consiguiente tiene que tener cuidados permanentes en todo momento. Y yo diría inclusive dentro de la casa, ¿no? Hay muchas personas que creen que esto lo adquieren afuera, pero lo que se está viendo ahora es de que si uno quiere cuidar a la familia, tiene que usar inclusive medidas de protección dentro de la casa, y eso no es algo que se comunique, ¿no? No solamente se puede basar una estrategia para enfrentar esta pandemia en base a la vacunación. Creo que hay mucho esfuerzo por la vacunación, pero la vacunación solo va a ser efectiva si es rápida y masiva. Y lamentablemente no tenemos las suficientes vacunas para, como por ejemplo lo hace Estados Unidos o Chile, vacunar masivamente a toda la población, y ellos van a ver en el transcurso de las semanas cómo va a caer el número de contagios y el número de muertes, ¿no? Entonces, lo otro importante es que se tiene que dar mensajes muy claros, ¿no? Todavía seguimos con los protocolos en general, en todos los establecimientos comerciales, hay que limpiarnos los zapatos, hay que regarnos con alcohol, cuando ya sabemos que la principal forma de transmisión del virus es por aerosoles, es en el aire. Por consiguiente, antes de pedir una careta facial, lo que se podría decir es que hay una persona que vigile el ingreso a de personas a establecimientos cerrados con doble mascarilla. O sea, doble mascarilla es más importante que careta facial. ¿Por qué? Porque todas las personas al momento de hablar van a emitir aerosoles y finalmente las personas van a transmitir. Entonces, así también como, por ejemplo, combinar a los establecimientos comerciales de que mejoren la ventilación. Y esto va a ser muy importante porque en invierno la consecuencia lógica del frío es encerrarnos. Y eso va a ser un problema ahora que empiece la temporada de frío. Entonces, hay que promover las actividades al aire libre, inclusive comerciales, y hay otras estrategias que se pueden hacer inclusive en establecimientos comerciales, o si en caso uno piensa volver al colegio, lo que son, por ejemplo, los rastreadores de concentración de CO2, que se pueden aplicar para ver cuánto realmente es el aforo y qué tan en riesgo están las personas. Doctor, eso lo puede hacer la empresa privada, ¿no? Doctor, buenos días. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, un titular del diario El Comercio hoy es realmente terrible. Cada 5 minutos muere un peruano por la COVID-19. Ayer escuchábamos en una conferencia de prensa de miembros del Ejecutivo que no pensaban por el momento la posibilidad de retorno a una cuarentena total. Las cifras son terribles, como bien usted decía, estamos en el peor momento. ¿Usted cree que una medida así sería en estos momentos nuevamente viable, nuevamente necesaria o no? Es bien difícil eso en el contexto económico que están las personas. Las personas en realidad están entre me muero de hambre o me muero por COVID. Es muy complicado. Eso se puede hacer quizás en sitios donde la población tenga recursos para poder mantenerse algún tiempo. Y hemos visto que las cuarentenas no son efectivas dependiendo de las regiones o en el área donde estén. Es el gran problema de la informalidad y de la forma en cómo lamentablemente el Perú vive, ¿no? Es bien complicado hacer cuarentenas, tendrían que ser muy focalizadas.
Ya, pero ¿Puede justamente... decirnos a qué se debe que la curva de muertos y de infectados haya subido bruscamente desde abril? Porque había bajado durante el mes de marzo hasta estabilizarse en un poco más de 100 muertos diarios. Y de pronto, como ha recordado Carlos Villarreal, hemos llegado a esta cifra de 433 que se ha visto reducida ayer a 307, pero que sigue siendo muy elevada. ¿Por qué es que la curva se disparó el mes de abril? Eso tiene que ver con claramente variantes. Las variantes son más infectantes y la variante brasileña, además de infectante, a las personas que ya estuvieron contagiadas previamente en la primera ola, se están volviendo a contagiar. En la primera ola, cuando las personas eran aisladas en el domicilio, usualmente no habían más contagios en la familia. Ahora lo que pasa es que una persona es detectada en casa y todos los miembros de la familia están contagiados. Entonces, por eso es tan importante dar el mensaje de que hay que cuidarse. Inclusive las personas que salen y entran por trabajo, debería recomendarse usar mascarilla inclusive dentro de casa o estar aisladas dentro de la casa. Esa es una recomendación que es extrema, pero necesaria. De acuerdo, doctor. Permítanos ir a una breve pausa, por favor. Habrán después preguntas de Carlos Villarreal. Yo mismo querría preguntarle después que desarrolle esto que ha sostenido, que el uso de la visera o protector facial le parece a usted menos eficaz que la doble máscara. Sobre todo nos advirtió ahora que se acerca el invierno en la costa y que nos obligará a vivir más encerrados que durante el verano. Hablaremos sobre eso después de una breve pausa con el doctor Fernando Mejía. Ocho de la mañana con 18 minutos, seguimos en ampliación de noticias, conversando con el doctor Fernando Mejía, médico infectólogo. Estamos Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes. Doctor, quería insistir en un tema que es cómo cortar la cadena de contagios. ¿De qué manera, por ejemplo, se puede actuar o el gobierno debe desarrollar estrategias a nivel de los lugares con mayor foco de infección? Estoy hablando, por ejemplo, de mercados, supermercados, paraderos, bancos. No sé, ¿qué es lo que falta allí? Porque, como repito, hay grandes concentraciones de gente, lo vemos, por ejemplo, simplemente en el caso de Mesa Redonda, para citar un caso, y ahí ocurre la mayor cantidad de contagios. ¿Qué debe de hacer el gobierno? ¿Qué es lo que no ha hecho hasta el momento sobre este punto? Bloquear la transmisión a través de aerosoles. O sea, ¿qué significa? El virus está en el aire de las personas que respiran, siendo asintomáticas o sintomáticas. Entonces, ¿qué es lo que se espera con el uso adecuado de mascarilla y especialmente doble mascarilla que sea con un cierre hermético? Que las personas al momento de hablar, de respirar, no emitan ese aerosol y por consiguiente contengan la cantidad de virus que hay en el ambiente. Entonces, es más importante usar adecuadamente la mascarilla y doble mascarilla para entrar a un centro comercial que usar una mascarilla mal usada y una pantalla facial. O sea, tiene que haber personas que, por ejemplo, supervisen que estás usando bien la mascarilla, doble mascarilla, y si no la tienes, te la doy. Eso lo puede hacer la empresa privada, eso lo puede hacer el Estado, repartir mascarillas. Hay muchas personas que usan mascarillas quirúrgicas reusadas, las lavan porque no las pueden comprar. Entonces, eso es mucho más efectivo que una medida que una pantalla facial que es cara, que a veces imposibilita la visión y que puede crear una falsa seguridad. Una de las recomendaciones, también, doctor, conversábamos ayer con el decano del Colegio Médico, es efectuar tamizajes en estos lugares donde hay mayor foco de infección. ¿Qué les parece a ustedes? Es algo que hasta el momento creo que no se ha desarrollado, ¿no? Sí, hay en este momento pruebas de antígeno, que son pruebas que se dan, pruebas rápidas. No las pruebas rápidas de sangre con la gota de sangre, sino pruebas de antígeno, que por ejemplo se podrían usar en estos de forma sistemática y periódica en estos centros de comerciales o en centros cerrados, ¿no?
en los trabajadores que, por ejemplo, están ahí. Y esta prueba de antígeno, cuando es positiva, claramente correlaciona con capacidad infectante. Entonces, se puede usar, es una técnica barata, rápida y que se podría ayudar a controlar la transmisión. O sea, identificar precozmente a las personas transmisibles y evitar que las personas con el uso adecuado de mascarilla, doble mascarilla, puedan transmitir. Nos ha expresado claramente que usted tiene reservas y no dudas o críticas contra esta exigencia que se ha impuesto en los protocolos oficiales de entrar a centros comerciales y otros lugares cerrados con el protector facial o visera. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿A quién se consultó? ¿Qué base empírica hay para que se imponga esta exigencia y no la que usted viene preconizando, que es la del uso de doble máscara? En realidad, cuando uno evalúa las estrategias para disminuir la transmisión, te dicen disminución de aforo, ventilación, uso de mascarilla adecuada, son las quizás más importantes, y el uso de la pantalla facial en realidad da un beneficio mínimo, marginal, y es inclusive en algunos contradictorio. ¿Por qué? Porque, nuevamente, al haber aire, lo que uno trata de hacer es contener el aire que normalmente la persona exhala. Y eso no lo puedes hacer con una pantalla facial, ¿no? La pantalla facial es útil cuando hay cercanía y de repente hay personas que no están correctamente para lo que son secreciones, pero cuando la transmisión es por vía aérea, lo que tienes que tratar de lograr es un cierre hermético de la mascarilla que cubra bien la nariz y la boca. Ese es el objetivo que se tiene que lograr para todas las personas que entran a un centro comercial. ¿A quién se ha consultado, a qué autoridad científica para introducir esta regla que usted, infectólogo, considera, por lo que veo ahora, no solamente marginal, poco útil, sino que lleva a una confusión? O sea, no se puede, por eso, creo que el problema acá son mensajes claros, ¿no? O sea, se tiene que dar mensajes simples y claros. Todas las personas en centros comerciales deberían usar doble mascarilla y debería haber un supervisor del uso correcto de la mascarilla antes del ingreso al centro comercial. Esa medida probablemente va a ser más útil que te estén rociando alcohol y que vean que estás entrando con una pantalla facial. Por eso, por otra parte, usted nos ha prevenido que, nos ha prevenido que en el invierno cambian las condiciones de la ventilación en los espacios cerrados, centros comerciales particularmente. ¿A qué se refiere usted? ¿A que se cierran ventanas y otros lugares que permiten la entrada del aire? ¿O está pensando en otros mecanismos mecánicos para mantener el clima artificial? No, es principalmente la transmisión del virus al ser por el aire, y en el aire está todo lo que es la respiración de las personas. Si tú cierras los ambientes, y es normal que cuando uno viaja en transporte público en el invierno cierren todas las ventanas, todas las personas en los centros comerciales andan con las ventanas cerradas, haya más transmisión, haya más concentración de ese vapor, digamos así, que normalmente exhalan las personas y sea más transmisible o más probabilidad de contagiarse el virus. Por eso tiene que el Estado, en lugar de poner pantallas faciales, recomendar que los establecimientos comerciales tengan ventilación adecuada. O sea, uno va a la galería de Mesa Redonda. ¿Qué ventilación dice usted? ¿Ventilación natural o mecánica? Puede ser natural, y en sitios donde es posible hay lo que se llaman sistemas de recambio de aire. O sea, hay sistemas que sacan el aire del ambiente y lo llevan hacia el exterior, y eso se recambia. Es un sistema un poco costoso, pero algunas empresas lo pueden hacer, centros comerciales lo pueden hacer. Y es importante tener puertas y abiertas ventanas. De hecho, doctor, puertas y ventanas abiertas. En algunos centros comerciales grandes hay este sistema de recambio. Sí, eso sería lo ideal, y tratar de eso implementar en otros sitios, ¿no? Nuevamente, acá la empresa privada tiene que también jugar un rol importante, pero tiene
que saber hacia dónde apunta. O sea, si va a repartir pantallas faciales versus poner un sistema de recambio de aire, obviamente tiene que optar por eso. Pantallas faciales versus entregar mascarillas, mascarillas. Tiene que ser lo que realmente pueda funcionar para disminuir la posibilidad de transmisión. Doctor, ¿cuál es su evaluación hasta el momento del proceso de vacunación que se está desarrollando para los adultos mayores de 80 años? El ritmo, sobre todo. Hablo no solamente de la aplicación, sino de la llegada de las vacunas. Se ha considerado, se ha estimado, por ejemplo, que el ritmo que vamos, toda la población peruana estaría vacunada en más de 450 semanas. Entonces, sí. ¿Cuál es su análisis de este proceso? O sea, el problema son el acceso a las vacunas, ¿no? O sea, hay que tener claro que todas las vacunas funcionan para disminuir muertes y casos severos. O sea, no hay que perder oportunidad de cualquier vacuna que tengamos acceso, podamos comprar. El Estado tiene que tener claro, independientemente de problemas que puedan haber, no hay que, y eso es algo que se tiene que tener en consideración, ¿no? Es insuficiente las vacunas que tenemos para llegar a la población. En Lima parece que está funcionando, pero en regiones sí es problemático. Yo recibo todos los días llamadas de personas preguntándome qué va a pasar en provincias, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con acceso, ¿no? Acceso a los sistemas de cadena de frío. Por ejemplo, solamente 8 regiones tenían posibilidad de acceder a la vacuna de Pfizer. Ahora va a llegar AstraZeneca para ir a las regiones. Entonces, si no hay la logística adecuada y las vacunas, va a ser bien difícil que incrementemos el ritmo de vacunación. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernando Mejía. Recuerdo que usted es un infectólogo y nos ha prevenido sobre 2 temas muy importantes: el contagio al interior de las familias y no tanto afuera en la calle, y también las limitaciones del uso de los protectores faciales como medida